Vamos a hablar de la patología cardíaca, vamos a hablar de los eventos isquémicos y algunos de los eventos de tipo infeccioso. La patología cardíaca se va a dividir en patología isquémica, patología inflamatoria y patología reumática. La cardiopatía isquémica se produce por una disminución del riego sanguíneo. La causa número uno, lo mencionábamos en la clase anterior, es aterosclerosis. En este momento la localización más común es coronaria, por eso decimos que probablemente una cardiopatía isquémica sea secundaria a una aterosclerosis coronaria. Es la forma más frecuente de cardiopatía, es la primera causa de muerte en los Estados Unidos. Y también comentábamos en la clase anterior que cuando solamente hay una isquemia y dolor, eso es angina. Cuando hay isquemia, dolor más necrosis, eso se llama, es un infarto. Entonces, la cardiopatía isquémica la podemos ver en el infarto, en la angina, en la insuficiencia cardíaca congestiva, inclusive en la muerte súbita. La cardiopatía isquémica ocasiona entre un 25 y 30% de todas las muertes en Estados Unidos. Se produce por un estrechamiento de una o más de las tres principales ramas de la arteria coronaria. 98% es por aterosclerosis, que es lo que parte de lo que hemos estado mencionando. Para tener cardiopatía isquémica, como está tan ligada a aterosclerosis, pues bueno, podemos decir que todo lo que sea factor de riesgo para tener aterosclerosis, pues es un factor de riesgo para tener cardiopatía isquémica. Aquí estamos viendo una arteria coronaria seccionada en su eje longitudinal y vemos las placas amarillas de aterosclerosis y aquí la vemos de forma transversal y estamos viendo cómo las placas obstruyen parcialmente la luz. La cardiopatía isquémica produce daño por una disminución del aporte de oxígeno, como pudiera o puede ir de la mano con una disminución del aporte de oxígeno, como pudiera ser causada por una aterosclerosis, una trombosis, espasmos de los vasos coronarios que a veces no necesariamente tienen que tener una placa teromatosa, sino que por alguna cuestión nerviosa se obstruyen, se cierra, se produce un espasmo y obviamente eso produciría isquemia. Eh, Arteritis, etcétera. Procesos en los cuales hay una alteración en la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, probablemente algún tipo de intoxicación, ¿verdad? Alguna anemia. Aumenta la demanda de oxígeno, pacientes con hipertensión, con estenosis, con hipertiroidismo, con elevación de catecolaminas. Las características clínicas, bueno, puede ser la angina de pecho, el infarto del miocardio, producir una muerte súbita, arritmias o inclusive una insuficiencia cardíaca. La angina es el dolor. Entonces, una angina de pecho es un dolor secundario a la isquemia miocárdica. Es el síntoma aislado más frecuente de la cardiopatía isquémica. Todos saben que, o lo que vemos hasta en las películas, ¿no? El dolor en la región esternal que se irradia al brazo izquierdo, la mandíbula, inclusive el epigastrio. Si esta angina se produce solamente cuando hace ejercicio, es una angina estable, es una angina de esfuerzo. La causa habitual de esto es aterosclerosis. La angina de Prince-Metal son pacientes que de repente tienen un espasmo de las arterias coronarias y tienen dolor. La característica es que la mayoría de las veces en las Prince-Metal, cuando se estudian en histología, no tienen aterosclerosis ni no tienen ninguna alteración histológica, entonces probablemente sea nada más una contracción, un espasmo súbito de las arterias coronarias. La angina inestable aparece a cualquier tiempo, durante el ejercicio, durante el reposo, puede favorecer la formación de trombos, inclusive no oclusivos sobre las arterias, y se considera de las tres que esta es la angina que pudiera ser más fácilmente volverse un infarto, ¿verdad? Preinfarto. La causa más común de la angina de pecho es la aterosclerosis coronaria. Cuando es una angina de pecho en reposo, que solamente da dolor cuando hace ejercicio, que es la estable, debemos de pensar que probablemente el paciente tenga una oclusión mayor del 75% de la luz, como la imagen que veíamos en la clase anterior. Entonces, es una obstrucción muy grande, que el problema es que mientras él esté en reposo, no, esa obstrucción o esa zona que queda libre es suficiente para que no tenga dolor. El problema es cuando él hace ejercicio que necesita mayor cantidad de sangre, pues no puede pasar por esa zona, no es suficiente. Otras causas aparte de aterosclerosis es el vasoespasmo, como hablábamos de la variante de Prince-Metal, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica. Lo que es más común es observar aterosclerosis, esa es la del dolor. El grado de isquemia varía, el corazón va a tener alteraciones leves o hasta tener ya una necrosis, que en la necrosis esto ya se transformaría en un infarto.
El infarto agudo del miocardio, histológicamente hay una necrosis, un foco grande de necrosis isquémica en el tejido cardíaco, que ya saben que la necrosis isquémica es coagulativa. Es una de las principales causas de muerte en el mundo. Es una edad, o la mayoría de los pacientes tienen más de 45 años, es ligeramente más común en los varones, vuelvo a decir, el factor cardioprotector de los estrógenos, sobre todo hasta antes de la menopausia. La mayoría tienen aterosclerosis de las arterias coronarias, 40-90% tienen trombos o placas de aterosclerosis. Lo que decíamos, la causa número uno de estos eventos isquémicos es aterosclerosis. El que aparezca un infarto podemos decir que depende de qué tanto tiempo duró la isquemia, el evento isquémico, y cómo estaba el metabolismo basal del corazón antes de sufrir la isquemia. Por su distribución va a depender del vaso afectado, pero lo más común es que lo veamos en el ventrículo izquierdo, es el número uno. También lo podemos ver en el tabique interventricular y en el sistema de conducción. En cuánto afecta, puede afectar toda la pared, y eso es el transmural, es el menos común, es el más grave y es el que se habla como muerte súbita, cuando afecta toda la pared. El más frecuente es que afecte solamente un tercio, y por lo común, de un tercio a la mitad, lo más frecuente es un tercio, el tercio interno. Este se llama subendocárdico y este es el más común. El infarto tiene ciertas morfologías que van variando dependiendo la hora. De las 6 a las primeras 12 horas no hay cambios. Más o menos casi a las 24 horas, casi un día después, empieza a verse un color pálido, un color de aspecto cianótico. A la semana se ve de color blando, blanco, amarillo, reblandecido. Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan que los infartos de corazón son infartos blancos? Más o menos a los 10 días aparece tejido de granulación y a la sexta semana aparece la cicatriz. Entonces, es probable que en las primeras horas esto no sea visible, y eso ya lo habíamos hablado en la necrosis, pero se van a elevar las enzimas que se liberan con la muerte celular. Entonces, a lo mejor aquí no tengo imagen de algo visible, pero puedo pedir las enzimas. Eh, en la morfología en las primeras horas no se observan cambios. Sin embargo, si hiciéramos una microscopía electrónica, que no la hacemos de rutina, veríamos edema del retículo endoplásmico, fragmentación de las miofibrillas. Hacia el segundo y tercer día, eso es una necrosis, y si se acuerdan, habíamos dicho que la necrosis se acompaña de un componente inflamatorio. Bueno, empezamos a ver las zonas de necrosis, edema intersticial y obviamente un infiltrado inflamatorio ahí de polimorfonucleares. La necrosis del infarto es de tipo coagulativo, entonces hablábamos, ¿se acuerdan? De que no hay núcleos, pero se preservan los contornos. Entonces, puede haber infiltrado polimorfo nuclear, obviamente la eosinofilia con la pérdida de núcleos, característico de la necrosis coagulativa, edema intersticial y hemorragias. Casi a la semana empieza a haber menos polimorfonucleares y empiezan a haber más fibroblastos, porque esto ya tiene que obviamente cicatrizar. Inclusive puede haber algo de macrófagos para empezar a limpiar ahí el tejido muerto, ¿verdad? Y producir fagocitosis. De la semana 1 a la 3 empieza a haber tejido necrótico cambiando hacia un tejido cicatrizal, y más de las 4 semanas pues ya aparece lo que es la cicatriz. El diagnóstico depende del cuadro clínico, el dolor que ya conocen, retroesternal, que se va hacia la mandíbula, hacia el brazo izquierdo. Un porcentaje, a veces hasta la mitad, dicen algunos autores, puede ser asintomáticos. Lo que se eleva, el daño como tal aparece después de los 7-10 días, verlo. Y habíamos hablado que por eso durante las primeras horas, cuando ya murió la célula, aunque el cambio no es visible, tenemos enzimas. Aquí buscamos la isoforma MB de la CK y las troponinas cardíacas, ¿verdad? El porcentaje alto de los pacientes pueden ser asintomáticos. Si le hiciéramos un electrocardiograma, nos va a decir que tiene ondas Q recientes, alteración del segmento ST y alteración de la morfología de la onda T. Cardiopatía inflamatoria, endocarditis, miocarditis y pericarditis. La endocarditis es la colonización de las válvulas por microorganismos, comúnmente bacterias. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había agudas y subagudas? Agudas es una infección, una válvula cardíaca normal. Entonces, si es capaz de infectar una válvula cardíaca normal, quiere decir que tienen mucha virulencia. Una subaguda es una enfermedad menos fulminante, la válvula está dañada, es una prótesis, por eso tiene la infección, y la inmensa mayoría son microorganismos menos virulentos. También está la trombótica no bacteriana asociada al lupus y la reumática.
Entonces, la endocarditis infecciosa se define como la colonización de las válvulas por microorganismos. La mayoría se produce en adultos arriba de los 50 años. Tienen factores de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, Staph aureus va de la mano con drogas intravenosas, paciente si tiene prótesis o no tiene prótesis, si tiene prótesis, si tiene una caries dental. Bueno, en general hay diferentes factores de riesgo. Se clasifican de acuerdo a tres características: agente infeccioso, aguda o subaguda y grupos de paciente. Agente infeccioso que se ve en el hemocultivo, aguda o subaguda, y los cuadros de los pacientes, ¿verdad? Válvula sana, válvula dañada, válvula trasplante o prótesis de válvula, ¿verdad? La endocarditis aguda de menos de 6 semanas, que obviamente es muy grave y puede ser mortal, que puede cursar con un curso fulminante con insuficiencia valvular aguda, abscesos, bacteremias, abscesos, alto índice de mortalidad, que eso es algo que habíamos dicho, ¿verdad? De las más graves es la aguda, y es la más grave porque la válvula está sana. Entonces esto nos habla de la virulencia que tiene el agente infeccioso. ¿Quiénes producen comúnmente endocarditis agudas? Streptococo piógenes y estafilococo aureus. Y en estafilococo aureus tener cuidado, sobre todo como antecedente, pues el uso de drogas intravenosas. Producen fiebre, rigor, émbolos sépticos, síntomas neurológicos y leucocitosis. Entonces la aguda es la más grave, las válvulas están normales y los agentes son altamente virulentos. Y aquí es Streptococo piógenes y estafilococo aureus. Subaguda, más de 6 semanas, tiene fiebre, esplenomegalia, petequias, hematuria, factor reumatoide, reumático, tienen anemias. A diferencia de la aguda, fíjense, en la subaguda la válvula está dañada. Entonces hablamos de una historia de enfermedad valvular septal, defecto septal, persistencia del conducto arterioso, etc. ¿Quiénes vamos a ver aquí? Los oportunistas, como viridans, ¿se acuerdan que estaban en la boca? Antecedente de un procedimiento de infección oral. Staphylococcus epidermidis, que produce prótesis, que se vemos sobre todo cuando tienen prótesis, y Enterococcus fecalis, pacientes con antecedentes de infecciones genitourinarias, hongos, cándida. Entonces, la subaguda es menos grave, probablemente la válvula esté dañada, y el problema aquí es que como está dañada, pues puede ser afectada por patógenos oportunistas. Entonces, en las endocarditis vemos esto, una vegetación que histológicamente está compuesta por fibrina, por colonias bacterianas, por eritrocitos, etc. Por los tipos de válvula natural. Eh, Puede ser una válvula natural, que puede ser que esté dañada o no, que ahí decíamos que eso es importante. Podemos hablar de enfermedades reumáticas, malformaciones, estenosis, Enterococcus fecalis, estafilococo. Aquí es muy importante saber si la válvula estaba dañada o no. Uso de drogas intravenosas es una aguda. La válvula está sana, el problema es que tenemos que Staphylococcus aureus tiene alta virulencia, que les va a ir a afectar sobre todo la válvula tricúspide. La mayor parte del uso de drogas intravenosas va a llegar directamente el daño a la válvula tricúspide. Son la mayoría varones, sin lesión previa, y es una infección por Staphylococcus aureus, inclusive puede tener una infección cutánea. Endocarditis de la válvula protésica, es una válvula que está dañada, es el 20% de los casos de endocarditis. Ya es una prótesis, ¿verdad? Puede iniciar 2 meses después de la cirugía, tiene bacteremia, puede ser estafilococo y puede durar 2 meses. Entonces, la válvula natural, aquí hay que ver si está dañada o no. Decíamos, si no está dañada, por favor, descartar aureus con uso de drogas intravenosas o streptococopiógenes. Si llegara a estar dañada la válvula natural, pues Enterococcus fecalis, viridans, etc. Las válvulas protésicas, por lo común, pueden ser con Streptococcus viridans o puede ser inclusive con estafilococo. Entonces también es parte de lo que tenemos que conocer. El cuadro clínico tiene un cuadro de disfunción valvular, donde las vegetaciones producen insuficiencia, soplos, además de la progresiva destrucción de la válvula con perforación. Las complicaciones, pues, es el émbolo bacteriano. Son nódulos friables a nivel de las válvulas, en el endocardio, que están compuestos por fibrina, por microorganismos, y que pueden medir de 0.2 a más de 2 centímetros. Histológicamente vemos fibrina, y esto que ven de color basófilo morado son colonias bacterianas. Entonces vemos fibrina, vemos componente inflamatorio, vemos colonias bacterianas. Las endocarditis en su mayoría dijimos que eran de origen bacteriano. La única, ¿se acuerdan que dijimos que era abacteriana? Era la
la de Lieberman-Zach, ¿verdad? Pero las miocarditis en su mayoría son virales. Denota una enfermedad miocárdica con inflamación, es rara como causa de muerte. Enfermedades virales, la más común es Coxsackie B, pero también puede ser autoinmune con fiebre reumática, R, lupus, sarcoidosis, radiación y puede ser idiopática. La mayoría de las miocarditis son de origen viral y el más común es Coxsackie del grupo B. Es una proliferación, una presencia de un proceso inflamatorio a base de linfocitos, que puede tener hemorragias, que puede haber edema, que puede haber infiltración, que el corazón se ve pálido, inclusive a veces empiezan a haber algunos focos, repito, así focos pequeños de necrosis, pero no son un foco completo como lo veríamos en un infarto. Aquí lo que más vemos es este infiltrado a base de linfocitos, y recuerden que con hiperemia, con edema, con un corazón que se ve dilatado y que se ve pálido, que puede tener hemorragias, y que esto se debe porque la mayoría de las veces el agente causal es un virus. Las características clínicas de la miocarditis es que puede tener un inicio agudo, dolor en pecho, fiebre, leucocitosis, puede haber una insuficiencia del ventrículo izquierdo con galope, regurgitación, arritmias con extrasístoles, bloqueo cardíaco, inclusive la muerte. Pericarditis. Pericarditis es la inflamación del pericardio relativamente común. Puede ser producida por Coxsackie B, piógena, puede ser producida por estreptococo, puede ser que estas forman parte de las infecciosas, de las no infecciosas, puede ser fiebre reumática, traumatismos, infartos, insuficiencia renal, lo que es lupus. Tiene un inicio agudo, produce fiebre, dolor pericárdico, llega a engrosar tanto el pericardio que se oye cuando el corazón se mueve y esto se llama frote pericárdico. Puede tener un derrame pericárdico que produzca dolor y disminución o borramiento de los ruidos cardíacos. Llega a ser tanto el líquido que puede haber en pericardio que puede obstruir ahí inclusive el movimiento del corazón y eso se llama taponamiento, que obviamente es una urgencia, que hay que quitar ese líquido y que puede ser una causa de muerte. Pericarditis aguda serosa. Se ve en las enfermedades inflamatorias, en la fiebre reumática, esclerodermia, en virosis, en síndrome hiperurémico. Tiene un derrame que se ve ceroso, se ve transparente, se ve estéril y casi no tiene componente inflamatorio o tiene un componente inflamatorio muy leve a base de linfocitos. Fibrinosa y serofibrinosa, que es las formas más comunes de pericarditis, sobre todo después de infarto agudo del miocardio, síndrome urémico, fiebre reumática. Vemos este líquido ceroso con fibrina, por eso se llama serofibrinosa. Puede observarse la superficie así como rugosa, enrojecida, con zonas rugosas, con adherencias, y este es el que cuando se separa les da la imagen en pan en mantequilla por las adherencias. Histológicamente vemos fibrina, vemos un componente inflamatorio y vemos algo de líquido ceroso. Esta es la imagen del pan en mantequilla, que el que lo describió se imaginó dos panes juntos con mantequilla caliente y que cuando los separan se quedan así las bandas. Bueno, por eso lo describió así, a lo mejor con un poco de imaginación. Pero el pan en mantequilla es común en la serofibrinosa, donde lo buscamos. Purulenta supurativa puede ser por aureus, por neumonía, por tuberculosis, por algunos hongos que pueden llegar por extensión directa, por abscesos, por algo que esté ya a nivel del pulmón o de la pleura. El pericardio está cubierto por un exudado gris o amarillo, tiene un infiltrado inflamatorio con polimorfonucleares y se complica formando zonas de fibrosis, por lo cual puede tener una pericarditis constrictiva. Las pericarditis hemorrágicas por Mycobacterium tuberculosis tiene pericárdicas hemorrágicas, puede tener uremia, lo más común es que pueda llegar a tener TB, también inclusive en la gaseosa. Puede haber también una metástasis si tenemos una pericarditis altamente hemorrágica, así como sucedía en pleura, ¿se acuerdan? Que les mencionaba yo que teníamos que descartar una metástasis, hay un exudado inflamatorio, puede haber sangre, por pericarditis gaseosa viene a partir del pulmón y puede producir constricciones con áreas incapacitantes. La pericarditis crónica constrictiva va de la mano con enfermedades por aureus, por Mycobacterium tuberculosis, por antecedente de radiación, histoplasmosis o de pericarditis. Hay un engrosamiento de las serosas parecidas a placas que forman como si fuera una cicatriz que puede inclusive calcificarse y que pues va a limitar la expansión diastólica y el gasto cardíaco. El gasto cardíaco está reducido en reposo, pero lo más importante es que se dispone de poca capacidad de ninguna para aumentar la respuesta después de las necesidades, entonces a veces es quirúrgico. La cardiopatía reumática es una enfermedad aguda recidivante que puede aparecer unas 5 semanas después de la infección por estreptococos del grupo A. Afecta más común a niños.
La enfermedad se produce por una reacción cruzada de anticuerpos contra estreptococos cardíacos. El diagnóstico va de la mano con la historia clínica y los criterios de John. Criterio requerido. O sea, no podemos hablar de una enfermedad reumática si no tenemos anticuerpos contra estreptococo de estreptococo piógenes, ¿verdad? Si no, no es una fiebre reumática. Este es un criterio que llamamos criterio requerido. Los 5 criterios mayores de Jones: eritema marginado, corea de Sidham, carditis, nódulo subcutáneo y poliarteritis migratoria de grandes articulaciones. Siempre les comento que lo que les voy a decir a continuación lo encontré en un libro de patología para un repaso para los exámenes de Estados Unidos. Y no sé realmente si esa es la idea o es una mnemotecnia o cuando escribieron Jones realmente esa fue la idea, pero lo que quiero que sepan es que los 5 criterios mayores están en la palabra Jones: el eritema marginado, la corea de Sidham, la carditis, los nódulos subcutáneos y la poliarteritis. Entonces empezamos a decir que en las articulaciones, que es joints en inglés, las articulaciones son poliartritis. El corazón en lugar de la O y tiene carditis, N de nódulos, E de eritema y S de la corea de Sidham. Entonces, todos los criterios están aquí. Entonces, ¿por qué tienen las articulaciones? Por la arteritis en el corazón, carditis en la N, nódulos en la E, eritemas y en el S, corea de Sidham. Todos son criterios mayores y todos están en la palabra Jones. Espero que no se les olvide. Entonces, el eritema marginado de la E son estas lesiones cutáneas de borde eritematoso irregulares, no pruriginosas, que afectan tronco y extremidades, que migran hacia el centro, del centro hacia la periferia. Los nódulos subcutáneos, N, son estas lesiones elevadas que se ven huesos y tendones, que son firmes y que son no dolorosos. La corea de Sidham, que se produce como movimientos coreotetósicos por hipotonía muscular, con la habilidad afectiva. La enfermedad bacteriana genera reacción cruzada a base en la destrucción inmunológica de los núcleos de la base, pero son estos movimientos coreotetósicos. Bueno, eso está en la S, ¿verdad? Los criterios mayores, ¿se acuerdan el del corazón? Carditis, que suele afectar todo el corazón, con soplos, con regurgitación mitral e insuficiencia aórtica. Poliarteritis migratoria, la J. Es una de grandes articulaciones que va cambiando de una a otra, generalmente tobillos, rodillas, codos. Criterios, los de Jones, vuelvo a decir, ¿se acuerdan? Poliarteritis, carditis, nódulos, eritema y corea de Sidham. Esos son los mayores. Tiene que existir criterios menores: fiebre, artralgias, leucocitosis, factores de reacción aguda, intervalo PR prolongado, enfermedad con daño reumático previo. Cardiopatía reumática. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ocupamos el criterio requerido, que eso es demostrar que tuvo streptococo piógenes, y 2 criterios mayores, cualquiera de los 2 de la palabra Jones, ¿verdad? Que eran los mayores. Puede ser un criterio requerido más un criterio. El criterio requerido, vuelvo a decir, ese siempre, que ese es el de la infección por estreptococo, un criterio mayor y 2 criterios menores. Y de esa forma también hacemos el diagnóstico. La muerte es rara, pero suele ocurrir por miocarditis, puede desaparecer sin complicaciones. Si altera la válvula, si se persiste la alteración valvular, puede producir deformidad, cicatrices y producir cardiopatía reumática. Las válvulas que más afectan la cardiopatía reumática es la mitral. Histológicamente podemos ver estos nódulos que se llaman nódulos de Achoff, que son focos de necrosis fibrinoide rodeada por linfocitos. Aquí está la necrosis rodeada por linfocitos y macrófagos, que aquí están. Entonces aquí hay algunos linfocitos, necrosis fibrinoide y macrófagos. Eso se llama nódulos de Achoff, y también puede ir que tenga o que su paciente presente pericarditis fibrinosa. Entonces la cardiopatía reumática tiene nódulos de Achoff y pericarditis fibrinosa. Puede haber vegetaciones a nivel de las válvulas, con aparición de vegetaciones de tipo en general con afectación valvular. La afectación valvular, dijimos que la mitral era lo más común, mitral y aórtica en un 20-25%, solo mitral entre un 65 y 70%. La acumulación subendocárdica de nódulos de Achoff, principalmente en la aurícula izquierda, produce placas blancas que se llaman placas de Maculam. Las placas de Maculam son
son placas que es por nódulos de Achoff. Lo que más vemos son los nódulos de Achoff y la pericarditis serofibrinosa. Entonces acuérdense por favor que las tipos de válvulas que tiene y que la pericarditis, vuelvo a decir que en la fiebre reumática es muy importante que tengan el antecedente. Si no tiene anticuerpos contra estrepto, pues esto no es una fiebre reumática. Ese es un criterio requerido.